Decirle al que tenés al lado, fuiste diseñado por Dios con propósitos y planes. Amén. Y hasta acá todo muy lindo. Y yo quiero que usted mire conmigo cuál es el título de la prédica de hoy. Ahí está. Atrasados en el tiempo. ¿Qué pasó? A ver, dígame, ¿a quién le gusta llegar tarde a algún lugar? Algunos que sí o que no. ¿A quién le gusta llegar temprano? Anticipado. ¿A cuánto le gusta ser anticipados? Bueno, decirle al que tenés al lado, de eso vamos a hablar hoy. Amén. Atrasados en el tiempo. ¿Sabe qué? Fuimos diseñados por Dios desde la creación para ser felices, para conquistar, para avanzar, para emprender, para hacer muchísimas cosas. Pero hay situaciones que a lo largo de la vida nos suceden y hacen que esas cosas atrasen los diseños de Dios y los planes de Dios. Amén. Atrasen situaciones, mentiras del enemigo, mentiras de Satanás, patrones que vienen desde antes que nosotros hubiéramos nacido, quizás a nuestros padres. Ustedes saben que muchas de las cosas, conductas, hábitos, repetimos de generación en generación. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hasta comidas, ¿sí? Siempre hay un chiste de una comida que hace una abuela y le corta una parte de adelante y la otra parte. Y la abuela lo hacía, la hija lo hacía y la nieta lo hacía. Y cuando le preguntan a la nieta por qué le cortan las dos puntas, ella dice, no sé, vamos a preguntarle a la abuela. Y cuando le preguntan a la abuela dice, simplemente cortaba la punta porque era chico el molde. ¿Vio cómo repetimos y no sabemos por qué? Amén. Y esto nos sucede a nosotros muchas veces. Y hay cosas que nosotros le hemos dado lugar en nuestras vidas y sobre todo acá, diga conmigo acá. ¿En dónde? En la mente. En la mente, diga conmigo en la mente. Mentiras de Satanás, conductas y cosas que es en lo cotidiano, que no nos damos cuenta y las repetimos. Por eso, al poner el título del mensaje de hoy, atrasados en el tiempo, hay muchos de nosotros, muchos cristianos, que nos atrasamos y no logramos alcanzar todo lo que Dios anhela y quiere para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay mentiras, porque hay patrones, porque hay cosas que nos han paralizado y no han permitido que nosotros avancemos. Y quiero decirle que eso tiene nombre. ¿Y sabe cómo se llama? Una de las cosas por las cuales nosotros no alcanzamos son fortalezas. Diga conmigo fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? ¿Alguien sabe qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? A ver, el que vino a la escuelita dominical sabe, Josué y los muros de Jericó. ¿Qué pasaba con Jericó? Jericó tenía una muralla. ¿Y cómo se llamaba esa muralla? Una fortaleza. ¿Qué hacía la ciudad? Hacía una fortaleza, una muralla, ¿para qué? Para que nadie entre. ¿Quién no tenía que entrar? El enemigo no entre, pero tampoco nadie podía salir. Diga conmigo, fortalezas son murallas que se hacen y se crean, ¿en dónde? En la mente. Diga conmigo, en la mente. Pero hoy, alce su mano y diga conmigo, hoy, toda muralla, toda fortaleza va a ser derribada en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor entonces.
Diga conmigo murallas. ¿Qué son esas murallas? A ver, yo quiero leerle un poquitito. Hay murallas, hay costumbres, como la que les conté hoy, que era algo bueno, pero se repiten. Experiencias del pasado, por ejemplo, situaciones donde se forman fortalezas, donde comienzan a construirse fortaleza, porque ¿sabe qué? La fortaleza es un sistema ¿de qué? De defensa. Y a veces las cosas que se hacen en la mente son para defendernos del exterior, pero no nos damos cuenta de que a veces esas fortalezas, esas murallas que hemos formado en nuestra mente, tampoco van a permitir que el Señor, el Espíritu Santo, la palabra, la revelación, la fe, entren en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque cuando hay una muralla formada, la única muralla que debería haber es una muralla para que ninguna mentira de Satanás, para que nada del exterior que envíe Satanás me pueda entrar ni en la mente ni en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. ¿Vio cómo cambia la perspectiva? ¿Vio cómo cambia? ¿Sí? Y eso es lo que debemos cambiar. En esta noche debemos cambiar, porque ¿sabe qué? Nosotros conocimos al Señor. Quizás algunos hace poco conocen al Señor. Quizás otros, como yo conozco al Señor desde los 5 años. Más de 45 años conociendo al Señor. Hay muchos que tienen más del Señor y menos otros que recién conocen al Señor. Lo que digo es que a partir del momento que conocemos al Señor, nosotros no podemos quedarnos en el mismo estado en que conocimos al Señor, ¿sí? De venir a la iglesia, de congregarnos, de cantar, de servir y nada más. Como vuelvo a decir al principio, el Señor nos diseñó para que el 100% del diseño y el plan de Dios nosotros alcancemos aquí en la tierra antes de que el Señor nos venga a buscar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, muchas veces atrasamos el tiempo, nos atrasamos en el tiempo como cristianos, porque conocemos al Señor, pero nos quedamos ahí. No avanzamos. ¿Y sabe quién es el único que puede identificar las fortalezas que hemos construido en la mente? Diga yo. No la puede identificar mi líder, ni mi pastora, ni mi pastor, porque solamente yo soy el que me conozco y sé dónde están mis limitaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, muchas veces somos nosotros los que tenemos que desafiarnos, así como nos desafiamos en lo cotidiano, en el aprendizaje de muchas cosas. Porque ¿cuántos aprenden algo en algún día? ¿Vio que pensé bien lo que dije? ¿Yo nomás? ¿Me levanta la mano? Ah, muy bien. Todos los días hay algo nuevo que aprender. ¿O usted no aprende algo todos los días? Amén. ¿Y sabe qué? Qué bueno es que estemos en ese movimiento de aprendizaje. Qué bueno que aprendamos y qué bueno que reconozcamos que tenemos que aprender. Que tenemos que desafiarnos a desarrollar más cosas en nosotros. Qué bueno que entendamos que Dios quiere que nosotros aprendamos, que desarrollemos, que nos activemos, que nos analicemos, que quizás hay cosas que afectan a nuestros prójimos, a las personas que amamos, a las personas en las cuales trabajamos, en la facultad, en la escuela, en el trabajo o donde sea que nos vemos. Y qué bueno que nos desafiemos a que haya cosas en nosotros que haya que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No podemos ser rígidos y decir, no, yo soy así, que me quieran y me amen como soy. Amén. Diga conmigo, fortalezas mentales
pensamientos negativos. Y ahora voy a algunas de las cuales conductas me llevan situaciones donde se forman las fortalezas, porque quizás no nos damos cuenta y hoy podemos decir, había sido que tenía unas cuantas murallas y no me daba cuenta. Pero qué bueno que podamos darnos cuenta y derribarlas. Así como el pueblo de Israel junto a Josué derribaron el muro de Jericó. ¿Cuántos saben que el muro de Jericó fue derribado? Pero dígame si fue derribado humanamente o sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Entonces hoy usted va a aprender cómo usted va a derribar esas fortalezas mentales que se nos hacen en la mente. Amén. Aleluya. ¿Y sabe qué? Situaciones, experiencias del pasado, abandonos, inseguridades, aún cuando tenemos que rendir un examen que nos agarra pánico, me venían estas cosas. Así que nadie se sienta tocado, porque de verdad que hay cosas que a veces no nos damos cuenta, pero a veces nos pasan estas cosas y decimos, son patrones, cosas que tenemos que romper, cosas que tenemos que vencer. ¿Me dice amén? Miedos, temores, inseguridades, abandonos, fracasos. ¿Qué hacemos con las murallas? Las murallas las ponemos, ¿para qué? Para protegernos. Y si alguien nos falló, ¿qué hacemos? Nos ponemos cada vez más duros, ¿sí? Y endurecemos nuestros sentimientos, endurecemos nuestras emociones. ¿Qué más? Sigo. Fracasos, maltratos, complejos, ausencias, enseñanzas, ausencias de enseñanzas o malas enseñanzas también. Malas enseñanzas nos enseñaron cosas que no están bien, que no son correctas. Y nosotros como patrones, que son patrones, se repiten. Las repetimos, no sabemos por qué, pero las volvemos a repetir. Y si nosotros no las cortamos, no las derribamos, no las arrancamos de nosotros, muy probablemente los que nos siguen, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, van a volver a repetirlo. Fracasos, divorcios, malas experiencias en el amor. ¿Cuántos quieren que continúe? Y mientras tanto, usted va sumando y va anotando, porque luego vamos a hacer una oración para derribar, arruinar, deshacer, porque estas son obras de Satanás. ¿Quién es el que construye los muros en nuestra mente? Satanás. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más fuerte, más ancho, más alto es el muro, Él no va a dejar entrar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la fe, la palabra, la oración. Me hablan los líderes, me hablan los pastores, pero no entiendo, no puedo cambiar, algo me pasa. Acá está el problema. Decirle al que tenés al lado, acá está el problema. Acá está la causa. No entra nada porque tengo un muro construido en mi mente y no puedo darme cuenta de que Dios quiere lo mejor para mí, no para el que tenés al lado. Para mí, decir, Dios tiene algo hermoso, preparado para mí, para mí. Codeale al que tenés al lado y decirle, para mí, ¿escuchaste? ¡Aleluya! Cuando digo para mí, es para mí. Así que codeale al que tenés al lado y para mí. Lo que es para mí, Dios me lo mandó. Aleluya, no somos egoístas. Solamente quiero decirle que a veces no vemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Diga conmigo, atrasados en el tiempo.
nos quedamos con lo primero que Dios nos dio. Recibimos a Cristo en nuestros corazones y pensábamos que eso era todo. Pero hay mucho más. Decirle al que tenés al lado, hay mucho más por avanzar. Hay mucho más por conquistar. Hay mucho más por descubrir. Hay mucho más por desarrollar. Hay mucho más por crecer. Hay mucho más por avanzar. Hay mucho más. ¡Aleluya! Sí, Señor. Atrasados en los tiempos, experiencias del pasado o malas experiencias, abandonos, inseguridades, fracasos, enseñanzas de nuestros antepasados, palabras negativas que nos condicionaron. Vos no servís para estudiar, vos no vas a salir adelante. Palabras que nos hicieron murallas en la mente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aún enseñanzas que nos transmitieron, costumbres, hábitos. Hay cosas que nosotros seguimos haciendo que ya tenemos que cambiar. Decirle al que tenés al lado, hay que cambiar, hay que aprender, hay que reaprender. No te podés quedar con lo que recibiste hace cuántos años. Hay mucho más por aprender, hay mucho más por desarrollar. ¿Me dicen amén? Aleluya. Costumbres, hábitos. Y acá voy por más. Pecados. Todas estas situaciones han dejado entrar a Satanás. Pecados que quizás no hemos cortado, no hemos pedido perdón y han quedado en nuestras mentes. Y Satanás tiene la legalidad. Y sabe que cuando nosotros le damos la legalidad, nos hacemos ¿qué? Vulnerables. ¿A qué? A que Él nos use, a que Él nos acuse, a que Él nos diga, ¿viste que vos no podés? ¿Viste? Y nos hace recordar aquellas cosas malas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Vulnerabilidad. Patrones de pensamientos, pecados recurrentes, barreras que nos impiden avanzar. Hay muchas cosas que hemos construido y decimos, bueno, hasta acá. Hicimos una defensa y no hay más, no crecemos más. Si nosotros nos identificamos y no crecemos más, hay algo que está en nosotros y es una fortaleza, una barrera, ¿sí? Yo quiero creamos actitudes incorrectas. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? Es que hay actitudes incorrectas, corazones que no están sanos, heridas que no hemos sanado. Y ¿sabe qué? Aún enfermedades. Quiero decirles que hay enfermedades que podemos tener porque se repiten patrones, enfermedades recurrentes en la familia, cáncer y otras enfermedades que se repiten, la abuela, la hija, la nieta, el nieto y así. Pero también puede haber enfermedades por falta de cuidado del cuerpo, que también nosotros atraemos esas enfermedades. Entonces usted tiene que identificar cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son aquellas cosas que debo derribar, sacar de mi mente, sacar de mi corazón. Hay emociones, a veces somos muy emocionales. Hay personas que nos pueden. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Hay personas que pueden con nosotros y somos emocionales. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que
fortalecer para que no estén en nosotros. Amén. Ahora, vamos a ir a leer un versículo y cómo yo puedo adelantar el tiempo. ¿Cómo yo puedo hacerle frente a estas murallas? Yo quiero preguntarles y vuelvo a decirles, ¿cómo hizo el pueblo de Israel para derribar los muros? Sobrenaturalmente Dios les dijo que den 7 vueltas y hagan la estrategia. ¿Y quién fue el que derribó esos muros? Dios. No fue Josué, no fue el pueblo de Israel con un martillo. Amén. A veces nosotros queremos derribar los muros mentales con nuestra ayuda, con nuestras fuerzas, y con nuestras fuerzas no vamos a poder. Decirle al que tenés al lado, no vas a poder con tus fuerzas. Solamente Dios puede derribar estas murallas. Y ahí sí usted me acompaña a 2 de Corintios. Vamos a leer un par de versículos. 2 de Corintios, espere que yo lo encuentre, 10, 4 y 5. Y dice así, porque las armas, ¿cuáles son tus armas? Pregúntale al que tenés al lado, ¿cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus armas? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuántos se imaginaron un martillo, un hacha? Algo, ahora voy a tirar todo en el nombre de Jesús. Amén. Pero el hacha es espiritual. Mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de qué, diga conmigo. ¿De qué? Fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Derribando qué? Argumentos. Todo lo que yo describí hoy son argumentos, son pensamientos, son cosas que vienen a nuestra mente. Y algunas quieren quedarse, alojarse en la mente. Ahora, si vamos al versículo 4, dice, nuestras armas no son carnales. Y acá es donde me voy a parar. ¿Cómo y cuáles son nuestras armas? Porque a veces creemos que ir al médico, que ir al psiquiatra, que ir al psicólogo, primero que todo, las armas que nos deja el Señor están en la palabra de Dios. La primera que tenemos, ¿cuál es? No escucho. Muy bien, son 4, le voy a decir. Una, la palabra de Dios. ¿Sabe que muchas veces perecemos o no nos va bien por ignorancia? Lo dijo el apóstol hoy. A veces ignoramos la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y todo lo que las promesas que el Señor nos dejó en la palabra, no va a haber ningún dardo, ningún arma que el enemigo envíe contra nosotros que nosotros no podamos defendernos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Sabe que usted, por ejemplo, está pasando una situación económica difícil? Y ahí viene el pensamiento, el argumento. Viste que yo te dije, no vamos a llegar a fin de mes. Viste que yo te dije, no lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que vender algo. Vamos a tener que vender el auto o lo que sea que tengamos que hacer. Pero las armas que el Señor nos deja es cuáles son las promesas que el Señor nos deja en su palabra. Una, si usted conoce la Biblia, Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Y cuando uno comienza a tener una circunstancia como esta o cualquiera que se presente, va a venir una palabra, una promesa, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y hace que revalidemos cualquier pensamiento, cualquier ataque de Satanás que quiera venir a construir una fortaleza. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hebreos 4:12 nos dice esto, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decirle al que tenés al lado, la palabra de Dios es lo más. ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios? A todo. Diga conmigo, a las coyunturas, a todo, a las venas, a las arterias, en todo lugar que tiene que estar la palabra de Dios, las promesas del Señor. Dígame, ¿cómo venció la tentación Jesús? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Tenía una Biblia ahí? No. Él sabía la palabra de memoria. ¿Sabe qué? Él venció la tentación de esa forma. Y Satanás sabía cuál era su vulnerabilidad. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba ayunando. ¿Y dónde le tentó? ¿Dónde le tienta? Le dice, transforma estas rocas en pan. Porque imaginó que él tenía hambre. Amén. ¿Y qué le contesta Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Cuando uno tiene la palabra de Dios penetrada hasta lo más profundo de nuestro ser, no hay ningún arma de Satanás que nos pueda vencer, porque siempre va a haber una palabra de parte de Dios. Por más que estemos mal, por más que estemos tristes, por más que estemos angustiados, la palabra de Dios va a fluir en nosotros continuamente. ¿Me dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Mientras los músicos vienen, la segunda arma, decirle segunda, nos dejó unas cuantas, pero la segunda, ¿cuál es la segunda? La segunda es la oración. La oración nos conecta y activa la intervención divina con el poder y la dirección de Dios. ¿Sabe que nos conecta con Dios? Nosotros tenemos que estar continuamente, decirle al que tenés al lado y darle un codazo y decirle continuamente hablando con Dios, continuamente, no a veces, no cuando necesitas, continuamente, porque continuamente tenemos que hablar con Él y fortalecernos y llenarnos de fuerzas para que esas fortalezas no crezcan en nuestra mente. ¿Me dice amén? Aleluya. Y el versículo para el segundo que es la oración es Efesios 6:16. Efesios 6:16. Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Mirá qué dice ahí, decile, mirá, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Dardos de fuego. No te manda una piedrita, tic, nomás. ¿Qué dice? Dardos de fuego. ¿Y qué es un dardo de fuego? Es algo que viene para encenderse. Es algo que viene a causar daño. Satanás no va a venir y te va a pegar una palmadita. Satanás va a venir con dardos de fuego para encender esas fortalezas en vos y que vos no creas, que no creamos
que Dios es poderoso, que no creamos que Dios puede hacer el milagro, que no creamos que Dios nos puede sacar del lugar donde estamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no nos envía cualquier cosa. Dice, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él está atento, porque a veces ignoramos. Digan conmigo, ignoramos. No, pero yo ya conocí al Señor, el enemigo a mí no me va a molestar. No, hermanos, equivocados estamos. ¿A quiénes más le va a molestar? Al que está en el mundo, al que está apartado, al que no conoce a Dios, ya no le molesta, porque lo tiene en sus redes, lo tiene en sus manos. ¿A quién va a molestar? Dígame, a mí. Entonces no podemos ignorar que el enemigo va a querer enviarnos dardos continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Segunda arma, la oración. La tercera, la fe. La fe. Hebreos 11:1. La fe nos permite ver el pensamiento negativo, transformarlo en positivo. La fe nos hace creer que Dios va a obrar. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado una situación difícil? Y la fe nos hizo creer y pararnos en la fe, creer que Dios iba a obrar. No importa el tiempo. ¿Cuántos le pasó esto alguna vez? ¿Y vieron el resultado? Y Dios obró. Pero allí nos paramos, allí nos plantamos. La fe, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza. A ver quién se sabe de memoria este versículo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estás viendo lo que viene, pero nosotros tenemos una certeza, una seguridad de que Dios va a obrar. Que no sé cuándo, ni cómo, ni en qué momento, ni en qué tiempo, pero que Dios va a obrar y que Él va a actuar a favor nuestro. ¿Cuántos me dicen amén a esto y le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuál era la primera arma? La palabra de Dios. La segunda, la oración. La tercera, la fe. La cuarta, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te habla continuamente. ¿A cuántos le habla el Espíritu Santo? Y le dice, no vayas por ahí, no andes por ahí, cuidado. ¿A cuántos le habla el Espíritu Santo? ¿Y cuántos le escuchan? Aleluya. El Espíritu Santo. El versículo del Espíritu Santo es Juan 14:26. No debemos ignorar la palabra de Dios. No debemos ignorar que existe Satanás, que él opera. No debemos ignorar. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué? Decile, te va a enseñar. ¿Qué? Algunas cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿No te bastó con la palabra? ¿No te bastó con la oración? ¿No te bastó con la fe? Hay un Espíritu Santo que va a repetir continuamente. Va a repetir y va a ser enviado con tu nombre. Y en el nombre de Jesús va a enseñarte todas las cosas. Y aún más te va a recordar continuamente.
Aleluya. Tenemos a alguien que nos va a recordar. Tenemos a alguien que el Señor dejó aquí en la tierra para que nos recuerde que hay un diseño de parte de Dios, que hay un plan de parte de Dios para cada uno de nosotros y que ese plan en nosotros se debe cumplir. Aleluya. Ese plan debe cumplirse, pero ¿sabe qué? Esas fortalezas deben ser derribadas. Amén. Así que hoy usted sabe la causa, pero también sabe cómo sanar, cómo derribar, cómo hacer para sacar esos pensamientos. Porque si no, es lo que pasa al principio, estamos atrasados en los tiempos. Cuando ya teníamos que tener y alcanzar cosas, todavía no las alcanzamos, todavía no las logramos, porque hay fortalezas en nuestra mente, porque hay cosas que todavía no permiten, patrones de conducta que no permiten que podamos crecer y avanzar. Si usted identificó alguna de estas fortalezas, algunos de estos muros o murallas que hicimos de defensa para que nadie me dañe, para que nada me haga daño, quiero decirte en esta noche que vamos a derribar esas murallas, porque esas murallas no han permitido que el Espíritu Santo entre, que la palabra de Dios entre. A partir de hoy tú vas a cambiar esa muralla y tú vas a dejar, así como un día dejamos que esas murallas crezcan, hoy vamos a construir murallas de palabras, de promesas de parte de Dios para nosotros, para que ningún dardo encendido del enemigo sea enviado para nuestras mentes, sea enviado para nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero que te pongas de pie por un instante. Y si tú identificaste alguna de estas fortalezas, si tú identificaste murallas que hay en tu mente, yo quiero que tú pongas tu mano en tu frente y comiences a orar como te sale. Y comiences a decirle: Señor, yo te pido perdón. Señor, te pido perdón porque no he dejado actuar a tu Espíritu Santo. No te he dejado actuar a ti. No me he dejado ni siquiera amar por ti. Sabe que muchas veces no hemos sentido ni siquiera la presencia de Dios, el amor de Dios abrazándonos, porque hay tanta defensa, tanta fortaleza en nuestros corazones, están tan endurecidos que no permitimos que ni el Espíritu Santo nos abrace, ni la presencia de Dios nos entre, ni ninguna palabra, nada dejamos que penetre. ¿Sabe qué? Usted cierre sus ojos, porque Dios va a comenzar a mostrarte. Algunos han hecho murallas en las emociones, en los sentimientos. Algunos han fracasado. Algunos quizás les ha ido mal, han hecho malos negocios, han tomado malas decisiones. Pero el Señor te dice: hoy comienzo a adelantar el tiempo. Hoy comienzo a poner al día el tiempo contigo. Hoy comienzo un nuevo tiempo contigo, porque el diseño estaba antes de la fundación de la tierra. El diseño de parte de Dios estaba para ti antes de la fundación de la tierra. Por eso en esta noche yo quiero que tú comiences a orar y a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Y comienza a deletrear, comienza a decir: te pido perdón por esto. Te pido perdón por no haber crecido. Te pido perdón por no haber dejado que tu amor entre conmigo en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón.
por haber construido murallas, por haber construido fortalezas para defender patrones de conducta, pecados. Pide perdón si hay pecados, si hay patrones de conducta, si hay hábitos que tú identificas, que tú individualizas, que tú has repetido, que tú has hecho, que tú has repetido. Ahora pídele perdón, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que sigas con tus ojos cerrados y comienza a nombrar, porque la forma de hacernos libres, la forma de hacernos libres es declarar, es hablar, es decir, es reconocer, es renunciar, es pedir perdón, es decir, Señor, yo no quería hacer eso, yo no quería hablar de esa forma, yo no quería actuar de esa forma. Hay personas que aún tienen mal carácter, hay personas que tienen caracteres que tienen que cambiar, hay personas que tienen adicciones que hoy pueden quebrar, pueden deshacer en el nombre de Jesús. Yo quiero leerte, yo no quiero que abra los ojos. Sigue con tus ojos cerrados. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y arruinar, para destruir y para derribar, para edificar y para plantar. Hay fortalezas que tienen raíces, que están desde hace mucho tiempo. Hay costumbres, hay hábitos que tú tienes que quebrar, que arrancar. La Biblia dice arrancar, arrancar, arruinar, destruir. Mira que te he puesto en este día para que tú arranques, arruines la obra de maldad de Satanás. El propósito de Satanás es arruinar tu vida, es arruinar tu matrimonio, es arruinar tu futuro, tu presente, es arruinar tu casa, tus finanzas, tu hogar, arruinar el diseño de Dios para ti. Solamente te estoy diciendo lo que Dios dice en la palabra. Él envía dardos, pero no cualquier dardo. Él envía flechas encendidas para destruir. Y eso es lo que viene para nosotros. Por eso en esta noche nosotros tenemos que hacer murallas, pero de defensa contra Satanás. Por eso en esta noche yo pido algo más, que tú vengas aquí al altar, porque juntos vamos a hacer una oración de renuncia. Juntos vamos a arrancar, arruinar, deshacer, destruir obras, enfermedades, angustias, tristezas, amarguras, patrones de conductas, situaciones emocionales, fracasos, miedos, temores. Y Él va a comenzar a revertir, Él va a comenzar a cambiar. Atrasados en el tiempo se va a terminar hoy, porque el Señor quiere que seamos acelerados en los tiempos, que nosotros alcancemos grandes cosas. Ese es el propósito de Dios.